Historia de Kulasekara Alvar. Mientras hojeaba el número de enero de la revista Visión, encontré una historia sobre Kulasekara Alvar. Habiendo oído durante un Kalakshepam, un acto religioso en el que se entonan canciones, que Ravana había raptado a Sita, Kulasekara se identificó a sí mismo con aquella situación de tal modo que llegó a pensar que como adorador de Rama tenía el deber de ir inmediatamente a Lanka y liberar a Sita. De modo que se zambulló en el mar con el propósito de cruzarlo a nado hasta Lanka, pero entonces el propio Rama se le apareció acompañado de Sita y Lakshmana, manifestándole su gracia. Yo recordaba otra versión de esta historia en la que Kulasekara emprende una batalla con su ejército para ayudar a Rama y entrando en contacto con el Señor por medio de un Kalakshepam, obtiene la victoria después de derrotar a todos sus enemigos. Bhagavan también creía que esta última versión era la correcta y que el tema que refería la historia de Kulasekara era la batalla contra Khara y Dushana y no contra Ravana por culpa de Sita, como mostraba la revista que he citado anteriormente. Más tarde miró una historia de Alvar y nos dijo que ambos incidentes aparecían en la vida de Kulasekara. Este hecho me hizo recordar que un santo Maratha hizo una hazaña semejante arrojándose sobre un tejado. Historia de Ekanath. El doctor Rao dijo que no conocía aquella historia y Bhagavan le refirió lo siguiente. Ekanath estaba escribiendo el Ramayana y cuando llegó al fragmento en el que describía a Hanuman saltando sobre el mar hacia Lanka, se identificó a sí mismo con su héroe Hanuman y de modo inconsciente saltó al tejado de su vecino, que tenía muy mala opinión de Ekanath, porque le consideraba un religioso falso e hipócrita. El hombre oyó un estruendo sobre el tejado y salió a ver qué ocurría, descubriendo a Ekanath tendido sobre las tejas con una hoja en una mano y la pluma de escribir en la otra, con el fragmento en el que Hanuman saltaba al mar hacia Lanka. Este incidente convenció al vecino de que Ekanath era un verdadero bhakta y se convirtió en su discípulo. Después de una pausa, Bhagavan continuó el relato. Dios se apareció a Ekanath en sueños y le pidió que fuera a reparar la tumba de Ñaneswar. Cuando fue allí, encontró a un hombre dispuesto a hacer aquel trabajo a cambio de dinero. Aquel hombre se puso a hacer el trabajo e hizo una larga relación de los salarios empleados para realizar la tarea. Lo anotaba todo sistemáticamente, pero cuando terminó la reparación, el contratista y sus libros de anotación desaparecieron por completo. Ekanath pensó que aquel hombre era Dios y había realizado la obra. Eso es lo que ocurrió. 13 de abril de 1946. Hoy es el día del Año Nuevo Tamil. Por la tarde, Sastriar leyó en voz alta ante Bhagavan la Panchangam del Año Nuevo. 14 de abril de 1946. Una lectura correcta. El asistente Shivananda estaba leyendo en voz alta en tamil el Shiva Sahasranama, que se encuentra al final del Tiruvarulmozhi. Cuando llegué a la sala a eso de las 3, Bhagavan intentaba corregir la lectura a Shivananda. Volví rápidamente a mi habitación, cogí una copia del mismo libro
y la llevé a Bhagavan para que pudiera corregirlo al mismo tiempo que el otro lo leía. Pero Bhagavan dijo: «Es imposible corregirle, comete demasiados errores». A continuación me ofrecí a ayudar a Shivananda, que siguió leyendo durante cierto tiempo. En el curso de esta anécdota comprendí lo que molestaba a Bhagavan: que los poemas no se leyeran como es debido, es decir, con el acento adecuado para cada tipo de verso. No toleraba que se cometieran errores de este tipo. Después de un rato, el propio Shivananda consideró que debía dejar de leer, y así lo hizo. Un artículo de Chinta Dikshitulu. Nagamma trajo a la sala el diario telugu Bharati y Bhagavan me preguntó si había leído el artículo titulado Asal Nibuevaru. En telugu significa literalmente ¿quién eres tú en realidad? De Chinta Dikshitulu, que aparecía en sus páginas. Le dije que sí. Bhagavan sugirió que sería muy útil hacer una traducción inglesa del mismo. Yo tenía la impresión de que Muni ya había hecho esa traducción, porque recordaba que en cierta ocasión Balaram había traducido Asal como en realidad y Muni lo había traducido como en primer lugar. Y yo había preferido esta última traducción. De modo que fui en busca de Muni y le dije si no conservaba dicha traducción, pero me dijo que solo había traducido el título del artículo. Entonces fui a Bhagavan y le dije que me encargaría de hacer aquella traducción. A continuación, pedimos a Visvanatha que lo tradujera al tamil con la ayuda de Subbarrao. 15 de abril de 1946. Sobre la Pradakshina. A eso de las 8, Nagamma entró en la sala después de haberla rodeado varias veces y se postró ante Bhagavan, quien dijo: «Ah, tú también comienzas a dar vueltas. ¿Lo has aprendido de Ramanamma?» Ella solía dar vueltas y más vueltas a la sala hasta que el otro día hablé con ella de este asunto. Si dais vueltas de ese modo, todo el que venga aquí pensará que hay que hacerlo así y comenzará a hacer lo mismo, de modo que en poco tiempo tendremos a toda la gente dando vueltas al edificio. Además, la verdadera Pradakshina es rodear al sí mismo, o más exactamente todavía, comprender que somos el sí mismo y que en nuestro interior giran innumerables esferas que dan vueltas una sobre otra sin cesar, como se describe en la siguiente estrofa del Rig Gita. Pensar «yo soy el sí mismo bienaventurado» es adorarlo con palabras y flores. La verdadera Pradakshina es el pensamiento. Dentro de mí giran millones de universos. El que sabe que todos los seres le adoran y no adora a ninguno de ellos, está adorando al sí mismo, Mahalinga. Bhagavan continuó: otros prefieren hacer namaskarams. Por ejemplo, Janaki inclina su cabeza infinidad de veces al tiempo que pronuncia esos namaskarams, dando vueltas en torno a la sala. Cuando cruza cada ventana, se arrodilla y pronuncia esos nombres cierto número de veces. Por mucho que se lo he repetido, no quiere dejar de hacer esa práctica. Alguien dijo en ese momento:
pero ella conoce a Bhagavan desde su infancia. Bhagavan dijo: sí, sí. También los hay que se inclinan ante mí cuando voy paseando y se quedan en el suelo durante unos minutos. Yo no puedo permanecer junto a ellos a causa de mi debilidad física y continúo paseando, pero me digo a mí mismo: lo único que nos beneficia es la práctica del namaskaram. Después de todo, el verdadero namaskaram es abandonar el sentido del yo o matar al ego. Yo dije: pero el propio Bhagavan nos aconseja que rodeemos la montaña, y creo que no se opone a que se rodeen las imágenes de los templos. Aquí hay gente que tiene fe en que rodear a Bhagavan es tan beneficioso como rodear una imagen o dar vueltas alrededor de la montaña. ¿Cómo podemos impedirlo? Bhagavan dijo: yo no digo que no se hagan esas cosas, pero la mejor circunvalación es dar vueltas en torno al sí mismo, según dice el verso que hemos citado antes. Las otras pradakshinas no están prohibidas, por supuesto. El ñani sabe perfectamente que la meditación del sí mismo es la mejor adoración, pero practica otros tipos de adoración a Dios por el bien de los demás y para servir de ejemplo. De hecho, el ñani puede realizar todas esas prácticas de forma más correcta y decidida que los que solo practican esos modos de adoración sin conocer el ñana. Todo eso se expone en otra estrofa del Ribu Gita, cuyo significado es el siguiente: si cuando está enseñando Advaita el gurú se comporta como Vaita, esto no debe ser considerado como su enseñanza real. Del mismo modo que no podemos considerar llanto cuando vemos que alguien llora porque le han pagado para hacerlo así. Cuando Bhagavan citó el verso anterior, yo había ido a por el libro citado. Lo cogió en sus manos y lo abrió exactamente en el lugar en donde estaba el pasaje citado. Esto le ocurría a Bhagavan con mucha frecuencia. El Satsanga de Sri Ramakrishna. Por la tarde me hallaba leyendo el último número del Prabuddha Bharata, donde decía que un discípulo preguntó a Shivananda, discípulo directo de Sri Ramakrishna Paramahamsa, lo siguiente: se dice que Sri Ramakrishna dijo en una ocasión: los que vienen aquí no tendrán nuevos nacimientos. ¿Le oíste eso alguna vez personalmente? ¿Qué significa? ¿Quiere decir que se van a salvar los que le han visto en carne y hueso? ¿O incluso aquellos que han oído hablar de él y le han adorado? Dicen que Shivananda contestó a esa pregunta. Esa cita de Paramahamsa aparece en todos los libros y significa que ambos tipos de personas pueden salvarse a condición de que se entreguen por completo a él. A ese respecto comenté: lo que dice Paramahamsa es: los que vienen aquí no renacerán de nuevo. ¿Por qué ese discípulo añade: a condición de que se entreguen por completo a él? Cuando un hombre se entrega por completo a Dios, al sí mismo o al gurú, es evidente que se salva. Eso ya lo sabemos. Para el hombre que es capaz de la entrega completa, bhakti, el satsanga es algo superfluo. Bhagavan apuntó: cuando Paramahamsa decía los que vienen aquí, quería decir los que vienen aquí y se entregan por completo a mí. Entonces dije: si eso es lo que significa realmente,
¿por qué no lo decía así? Creo que hay personas que conceden la salvación con su mera proximidad, ya seamos capaces de entregarnos completamente a ellas o no lo seamos. No obtuvieron la salvación todas las personas que acudieron a los esponsales de San Bandar, incluyendo a los flautistas y a los que tocaban el tambor. Estos músicos no tenían idea de entregarse a nadie en aquel momento. Bhagavan quedó en silencio. Después de un rato dijo: se dice que Sundarar tomó un vimana, vehículo de los dioses, y fue al cielo e invitó a otros a que lo acompañaran, pero nadie se atrevió a ir con él. En cambio, dicen que Tukaram fue al cielo acompañado de 21 personas. Para comprobar esta última referencia, traje el Bhakta Villayam en tamil y Bhagavan leyó en voz alta cómo Tukaram invitó a todo el mundo a ir al cielo con él y después de 7 días fue al cielo con 21 personas más. A propósito de ello dije a Bhagavan: hay una especie de tradición que yo mismo he escuchado aquí, de que Bhagavan dijo en cierta ocasión a algunos discípulos que los que están aquí en presencia de Bhagavan no necesitan preocuparse de su salvación, como los pasajeros de primera que han dado instrucciones al revisor pueden dormir tranquilamente toda la noche en la confianza de que serán despertados antes de llegar a su destino. No soy capaz de encontrar cuándo, dónde y a quién dijo Bhagavan estas palabras. Bhagavan no respondió nada, pero por mi propia experiencia, puesto que no lo negó ni hizo ningún gesto de reprobación, eso fue suficiente para convencerme de que Bhagavan había dicho aquellas palabras en alguna ocasión concreta, lo que era una gran esperanza para hombres perezosos como yo. ...16 de abril de 1946... Un libro de Tiruttani Pillai. Por la tarde, después del Parayana, Muruganar trajo un libro tamil y dijo a Bhagavan que el autor había enviado 2 copias del libro con Padananda. Bhagavan preguntó a Muruganar: ¿cuándo ha llegado Padananda? Muruganar contestó: ayer por la noche. Le pregunté a Muruganar y me dijo que se trataba de un libro de Tiruttani Chengalroya Pillai, comparando la vida de los 2 famosos santos, Tirumular y Aruna Girinathar. Bhagavan dijo al respecto: es una obra muy breve y puede ser leída en voz alta ahora mismo por Visvanatha o por ti. Visvanatha solía sentarse frente a Bhagavan. Miré en aquella dirección, pero no le vi, y dije a Bhagavan: Visvanatha no está en este momento. Entonces Bhagavan me mostró a Visvanatha y rió, diciendo: ¿cómo que no está aquí? Yo me excusé: entonces dejemos que él lo lea. No me he traído gafas. Bhagavan comentó: ya sé por qué no veías a Visvanatha. Visvanatha leyó la breve publicación y todos la escuchamos. Un visitante telugu se levantó y rogó a Bhagavan que aquel texto fuera traducido o resumido al telugu. Pero aquella traducción no parecía necesaria ni factible. Ninguno de nosotros lo juzgó de tanto valor que mereciera los esfuerzos que supondría su traducción. ...17 de abril de 1946... Interés de Bhagavan por cierta traducción. Ayer por la mañana, Visvanatha trajo a Bhagavan una versión tamil de Asal Nibu Evaru
Ramana Bhagavan. Bhagavan me preguntó esa misma tarde si lo había traducido al inglés. Le dije que todavía no. Esa misma noche me puse a cotejarla con otra versión que me había dejado Mr. Sitarama Rao. Hice una copia en limpio del borrador que había revisado por la noche y se lo entregué a Bhagavan a las 10:30 de la mañana de hoy. Cuando estaba comenzando a revisarla, llegó el correo y se puso a atenderlo. Cuando concluyó, aunque eran las 11 menos 10, Bhagavan tomó de nuevo mi traducción inglesa y volvió a revisarla hasta que sonó la campana del almuerzo, a las 11 en punto. Después de comer, siguió leyéndola y me hizo casi una docena de correcciones. 18 de abril de 1946. Ver la forma del sí mismo en todas las cosas. Mr. Nanavati de Bombay preguntó a Bhagavan: en la quinta estrofa del Arunachala Pancharatna se menciona la posibilidad de ver tu forma en todas las cosas. ¿A qué forma se refiere? Bhagavan dijo: la estrofa recomienda que uno debe entregar su propia mente, volverse hacia el interior y ver su sí mismo interno para ver el sí mismo interior de todas las cosas. Solo después de haber visto el propio sí mismo interior de uno mismo, podemos ver el sí mismo en todas las cosas. Es preciso darse cuenta que el sí mismo es lo único que es, y que eso es el sí mismo. Y solo después de eso podemos ver todo lo que hay como la forma del sí mismo. Ese es el significado de ver el sí mismo en todas las cosas, y a todas las cosas en el sí mismo, según se establece en la Gita y en otros libros. Es la misma verdad que se muestra en la cuarta estrofa de los 40 versos sobre la realidad. Si tú tienes idea de ser algo que tiene una forma y que estás limitado por un cuerpo y dentro de un cuerpo, tienes que ver a través de tus ojos y por consiguiente Dios y el mundo también aparecen con forma ante ti. Cuando comprendes y realizas que careces de forma, que eres ilimitado, que solo existes tú, que eres el ojo infinito, ¿qué hay que ver además de ese ojo infinito? Aparte del ojo no hay nada que ver. Para que un objeto pueda ser visto, debe haber un espectador y también debe haber un espacio, un tiempo y todo lo demás. Pero si solo existe el sí mismo, ese sí mismo es al mismo tiempo el que ve y lo visto, y lo que hay más allá de lo que se ve. 19 de abril de 1946. La sensibilidad de Bhagavan. Después de que Krishna Swami le dio un masaje de 8 o 10 minutos, Bhagavan dijo: «Me has dado un masaje y parece que no lo he sentido». Luego, volviéndose hacia mí, me dijo: «Algunas veces siento que me están dando un masaje aunque nadie me lo está dando. ¡Qué cosa más extraña!». Viaje de Somasundaram a Tiruchutsi. Somasundaram Pillai de Kudalore volvió a visitar Tiruchutsi, Madura y otros lugares próximos y dijo a Bhagavan que el día que estuvo en Madura era el Purnavasu Nakshatra y que con tal motivo muchos devotos se habían reunido en el Ramana Mandiram, la casa donde había vivido Ramana en su juventud, para entonar bhajans y ofrendar leche y vadai como naivedyam
que luego se distribuía entre los presentes. En el mismo momento que estaba diciendo esto, Santammal entró en la sala con leche para Naivedyam, para celebrar la inauguración de su casa nueva. Bhagavan dijo: «Dices que te dieron leche de Naivedyam, y aquí tienes el mismo producto con la misma intención». Soma Sundaram continuó hablando a Bhagavan de dicho viaje, y éste le dijo: «¿Has preguntado en Tiruchutsi si el día de Masi Makam, que ha sido hace muy poco tiempo, se deja correr el agua del templo como se hacía en mi infancia?» Soma Sundaram replicó: «No, creía que el agua del templo corría habitualmente y no lo pregunté». Bhagavan nos dijo que el agua del estanque del templo curaba enfermedades de la piel y añadió: «Es cierto. Cuando éramos niños veíamos que, al bañarnos en el estanque del templo, nuestras pulseras de plata se ponían negras y teníamos que frotarlas con barro antes de volver a casa para que nuestros padres no se enteraran de que nos habíamos bañado en el templo. Ese agua contiene sulfuro».